mundo, te entregamos esta reunión. Que seas tú el que hables, que seas tú el que motives, que seas tú el que generes discernimiento entre nosotros y que nos des espíritu de fortaleza, espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Dios, espíritu de ciencia y que podamos recibir tus dones. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo hacer, lo que debo evitar, lo que debo decir y lo que debo pensar para procurar tu gloria y el bien de las almas. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Miren, muchachos, hoy es la última reunión y les traigo un banquete bastante sustancioso. Y quiero empezar con... Ah, sí, es la última mía, sí. Y luego viene el mismo Señor Jesucristo. Tengo aquí en mis manos un documento que salió en el 2021 sobre el último congreso que hubo de espiritualidad y ciencias humanas. Se llamó Psicología y Ejercicios Espirituales. Se reunieron más de 300 profesionales en España a hablar de la relación entre la fe, la psicología y las ciencias humanas. Y salió este pequeño librito muy delgadito, con unas ponencias espectaculares sobre este tema. Y les quiero leer, para empezar, un párrafo que resume todo lo que hemos hablado para introducir el tema de hoy. Dice: desde una mirada del hombre religiosa, las dimensiones psicológica y espiritual del ser humano, lejos de enfrentarse, competir para dar su particular y definitiva explicación, confluyen para dar razón de lo que es una persona humana. No hay una dimensión psicológica, es decir, emotiva, afectiva, racional y mental, que por sí sola pueda explicar hasta las últimas consecuencias el misterio de la complejidad humana. O sea, por muy avanzada que sea la psicología, la psiquiatría, no alcanza a decirnos la complejidad de lo que somos los humanos. Y continúa diciendo, ¿cómo tampoco puede darse una experiencia religiosa o espiritual al margen de lo que es la naturaleza humana en toda su profundidad y riqueza, ya dadas por simple y maravilloso dato de ser persona? La relación humano-divina solo puede acontecer en lo que se llama humano. 5 líneas muy bien escritas que nos dan a entender 3 cosas. Primero, que el ser humano es muy complejo. A la persona que ustedes le escuchen decir que ya tiene la última verdad sobre lo que somos los seres humanos, mentira total. Eso no existe. Porque hay gente que del lado de la ciencia cree que ya tiene toda la verdad. Hay muchos sacerdotes y de la ciencia y del lado de nuestra iglesia hay más que creen que tienen la verdad total sobre lo que somos. Esa es la tarea que tenemos todos los días. Cuando Pilato le preguntó a Jesús, ¿y qué es la verdad?, Jesús se quedó calladito. Porque donde hubiera dado la respuesta nos hubiera quitado el trabajo a nosotros. Entonces, no existe un estudio de las emociones y de los pensamientos humanos y de la interioridad de la mente que pueda abarcar todo lo humano. Pero tampoco existe una espiritualidad que, sin contar con lo humano, con lo que somos, pueda dar razón de lo que somos como personas. Eso es fundamentalmente lo que yo les quería decir. Buenas noches. Nos vemos. Eso es lo que yo he tratado de trabajar durante 29 años, eso es lo que yo he tratado de trabajar durante toda mi vida.
A eso me he dedicado todo mi tiempo como sacerdote. Y hoy les quiero ver cómo se puede aplicar esto en la Biblia. Hoy vamos a hablar de 3 casos. Hoy íbamos a hablar de lo práctico, ¿no? Entonces vamos a hablar de 3 casos bíblicos que dan fe de lo que aquí estos científicos dijeron en España. Porque los que se reunieron fueron puros científicos. Entonces, vamos a disfrutar mucho esta reunión porque vamos a saborear los textos bíblicos desde otros referentes diferentes. Para usted poder entender qué es la Biblia, usted tiene que entender cómo pensaban los judíos. Si usted no tiene ni idea de cómo pensaban los judíos, no va a tener ni idea de interpretar la Biblia. Porque toda la Biblia, en los 73 libros, fue escrita por judíos. No fue escrita por griegos, no fue escrita por españoles, no fue escrita por alemanes, no fue escrita por gringos, no. Creció y nació en el pensamiento hebreo, en el pensamiento judío. Eso es básico para empezar a caminar por el sendero bíblico. Y resulta que estos judíos, que se demoraron miles de años para construir el libro bíblico, pensaban que la Biblia, que Dios era como un carpintero, que tenía unas herramientas para construir una casa. Dios es el carpintero que tiene unas herramientas que se llaman las palabras. Porque cuando usted abra la Biblia solamente encuentra palabras, ¿no? Lenguaje. Para construir una casa que se llama nuestra interioridad. En la Biblia la palabra casa significa interioridad. Entonces, desde el primer libro hasta el último libro, de lo que te están hablando es de cómo construirte internamente. Y las palabras, y esto lo está diciendo la ciencia desde el año 1900 hacia acá, las palabras construyen realidad. Las palabras transforman la realidad. Las palabras hacen nudo o desatan nudos. Por eso todas las ciencias que se dedican en este momento a sanar la interioridad de la persona, todas, la única herramienta que tienen es la palabra. Y la Biblia es una mística de la palabra. Es una mística de la palabra. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y dijo Dios, hágase la luz, y se hizo, por la palabra. Entonces Dios es un carpintero que utilizó unas herramientas, las palabras, para construir una casa que se llama la interioridad humana. Lamentablemente, cuando se casó la iglesia con el Estado en el siglo IV, la Biblia dejó de interpretarse desde el referente hebreo y se empezó a interpretar desde el referente griego. Entonces empezamos a interpretar la Biblia desde Platón, Aristóteles y todos los pensadores griegos, y ahí vino el cortocircuito. Porque los griegos no piensan como los judíos. Si usted le pregunta a un griego, defíname la misericordia, un griego te dice, la misericordia es el acto por medio del cual una persona ayuda a otra. Si usted le pregunta a un judío qué es la misericordia, él te cuenta una historia. Un judío iba de Jerusalén a Jericó, en la mitad lo agarraron unos ladrones, lo dejaron medio muerto, pasó un levita, pasó un sacerdote, no le prestaron atención, pero pasó un samaritano que era su enemigo y lo ayudó. No definió absolutamente nada. No dijo la misericordia es el acto, escenificó. Y resulta que cuando tú escenificas, esa escenificación toca la parte consciente, inconsciente y la totalidad del ser humano. Por eso cuando nosotros vamos a estudiar cosas espirituales en este lado del mundo, lo único que nos dicen es teorías. Y por eso hay una teoría muy clara aquí y la vida va por el otro lado. Tenemos esa dicotomía, tenemos esa división. Donde volviéramos a las historias bíblicas que hoy les voy a contar,
como las pensaron los judíos, no como las interpretan los griegos. Como fueron concebidas en su original, ustedes se van a dar cuenta que van a salir de aquí con una visión diferente de ustedes mismos. Sin yo decirle a ustedes, es que ustedes se tienen que comportar así, deje de ser así, cuidado. No, la moral es una cosa que viene después de la comprensión de sí mismo. Si no hay una construcción interna de la casa interna, la moral queda volando en el aire. La moral es un efecto de una construcción interna que Cristo la hizo a base de historias. Porque Él era judío como le hicieron sus antepasados. ¿Sí es claro ese punto? Sí. Bueno, y si no también porque hay que seguir, ¿no? Bueno. Les voy a contar la primera historia. Está en... Vamos a disfrutar mucho porque estos textos son hermosísimos. Está en Marcos 8. Como hoy son casos prácticos, este es un caso clínico, espiritual, bíblico, práctico. Dice, miren esta maravilla de relato. Llegaron a Betsaida y le presentaron un ciego, pidiéndole que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego, lo sacó a las afueras del pueblo y después de poner saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Él, abriendo los ojos, dijo, veo hombres que me parecen como árboles que caminan. Wow. Jesús volvió a poner las manos sobre sus ojos. Entonces el ciego comenzó ya a ver con claridad y quedó sano, de suerte que hasta de lejos veía perfectamente todas las cosas. Después lo envió a su casa y le ordenó, ni siquiera vuelvas al pueblo. Te vamos a ver la interpretación desde la espiritualidad, desde la psicología y desde la Biblia. Las tres ciencias las vamos a conjugar aquí. Primero, cuando la Biblia habla de un ciego, se refiere a todos los seres humanos. Por eso en la Biblia no hay un nombre. Cuando no hay nombre es que todos somos ese ciego. ¿Y por qué somos ese ciego? Porque vivimos en la vida dándonos golpes contra todo. Contra las personas que queremos, contra las circunstancias, contra todo. Si tuviéramos una visión clara, por ejemplo, si esta sala estuviera totalmente oscura, nos chocaríamos con las mesas, si no conocemos el sitio, nos chocaríamos con los taburetes, con las sillas, pero como hay luz, podemos desplazarnos sin golpearnos. ¿Sí? Esta persona era tan ciega que no tenía ni siquiera fuerza para acudir a Jesús, se lo tuvieron que llevar. Hay momentos en la vida de los seres humanos en que las personas no se pueden parar ni de su cama, no pueden emprender ningún proyecto. Su vida familiar se agota, su vida laboral se agota, su vida interna se agota. Y así pasó aquí. Por eso la manera como sana Jesús es utilizando la saliva y la imposición de manos, y lo tiene que hacer repetidamente. Eso indica que la persona estaba muy enferma, como usted y como yo. Eso no pasó allá, eso está pasando aquí y ahora. Porque las imágenes de la Biblia son las imágenes de la vida. La Biblia no pasó, está pasando aquí. Estos relatos fueron inspirados de tal manera que mi vida es esta vida de este ciego. Las imágenes de la Biblia son las imágenes de mi vida. Saliva, en la cultura judía, significa la transmisión de la fuerza interna de una persona. Jesús, con su fuerza, le transmite su fuerza interna. Saliva.
Es decir, Jesús muestra su lado maternal. Cuando ustedes ven una mamá que es muy maternal, inmediatamente se golpea a un niño. Más antiguamente, pronto ahora se ha ido perdiendo, le echaba saliva en las heridas. Ya, sana que sana colito de rana. Eso es como un acto como instintivo, arquetípico de toda la cultura humana. En la Biblia ese símbolo significa transmitir la fuerza interna de la persona que te acerca, esa fuerza que Jesús transmite. Y el segundo elemento es la imposición de manos, que significa la transmisión del Espíritu de Dios a esa persona. Esas son las dos cosas que utiliza Jesús para sacar a los seres humanos de la ceguera. Segundo, lo toma de su mano. Cuando una persona está hundida en el lodo, por lo general todo el mundo lo abandona. Por eso los verdaderos amigos se conocen es en los momentos de oscuridad, no en los momentos de luz. Todo el mundo es amigo de uno cuando no todo va bien, ¿no? Jesús lo toma y lo toca en su oscuridad. ¿Sí? Y lo saca del espacio tóxico del pueblo o de la aldea y lo pasa a un sitio de intimidad. Mire que eso es muy importante porque son movimientos psíquicos, son movimientos psíquico-espirituales. Sacarlo de un espacio y trasladarlo a otro espacio. Lo traslada de la aldea, del pueblo. Eso me está indicando a mí que eran las personas que lo rodeaban los que lo tenían enfermo. Y por eso al final le dice, no vuelvas allá. Ni riesgos, no vuelvas por allá. Porque el ser humano se construye en sociedad. El ser humano es imposible, el mito del Tarzán no existe. El ser humano se tiene que construir con otros, o si no muere. Si el ser humano no tiene el contacto, el cariño, la palabra de otros, muere. Entonces aquí lo pasa de un espacio tóxico a un espacio de luz. ¿Sí? Y mire lo que pasa aquí. La saliva se la impone en los ojos y hace esto. Simbolismo hebreo, judío, importantísimo que significa, ¿quieres salir de la ceguera? Ve hacia adentro de ti. La respuesta a tu ceguera no está afuera. Cuando entres dentro de ti, encontrarás la luz. Por eso es que todo el mundo está huyendo de mirarse adentro. Porque ¿qué es lo que vas a encontrar adentro? Fantasmas, desorden, cosas que no quieres enfrentar. Un desorden interno impresionante que no quieres volver a mirar. Pero Jesús lo que hace es aplicarle saliva y ponerle las manos aquí. Es adentro donde está la solución. Es en la interioridad. Todas las doctrinas que aparecen en los libros bíblicos confluyen aquí. Se los voy a demostrar con los relatos que voy a explicar esta noche. Y la curación empieza a partir de este momento cuando el ciego alza los ojos hacia arriba, ¿no? Todo esto tiene un simbolismo. La Biblia no tiene ningún gesto, ningún movimiento que sea arbitrario. Detrás de esto hay todo un simbolismo. Alzar los ojos hacia arriba significa entender que la vida humana no se define solamente por lo que vemos hacia abajo, en la tierra. La vida humana se define con lo que vemos en la tierra, pies en la tierra, pero ojos mirando a lo infinito, a lo metafísico, a lo trascendental, a lo espiritual. Por eso la sanación de esta persona empieza cuando alza la mirada a lo alto. Es decir, cuando encuentra una solución espiritual a su problema. Salmo: levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio?
el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme ni reposa el guardián de Israel. Eso le pasó a este ciego. Vio que su vida estaba sostenida en un poder superior. Su ceguera era estar sostenido solamente en sus dos pies, y eso era lo que le decían en la aldea, en el pueblo. Eso fue lo que aprendió. Por eso toda evolución espiritual tiene que ver con un nuevo aprendizaje y una nueva mirada sobre mí mismo. No soy solamente una persona que tiene los pies en la tierra, que tiene hambre, sed. También tengo una alma que me lleva hasta lo infinito. Estoy conectado con mi Padre Celestial. Levanta la mirada al cielo. ¿Sí? Y aquí empiezan los verbos. Aquí es muy importante los verbos en griego porque es muy diferente la traducción al español. El ciego empieza primero a ver claro. El verbo que se utiliza es el verbo diableplesen, que es empezar a entender que la sanación no ocurre de un golpe. La sanación es un proceso. ¿Sí me hago entender? Por eso veo hombres que parecen como árboles, es decir, hombres muertos en vida. ¿Qué es un árbol? Veo hombres que parecen como árboles. Otro simbolismo profundísimo. Profundísimo. Lo primero que uno ve cuando empieza a vivir la vida humana es hombres que parecen árboles. Máquinas. Qué difícil es encontrar una persona que mire a lo infinito con los pies en la tierra. Por eso la mujer encorvada. ¿Qué es lo que hace Jesús con la mujer encorvada? Es una mujer que solo ve lo material, hacia abajo. Jesús la endereza y la pone a ver a lo infinito con los pies en la tierra. ¿Sí está quedando claro este asunto? Sí. Bueno. Entonces el verbo para empezar a mirar así medio claro en la vida es el verbo griego diaplesen. El segundo punto es que recobra la vista y distingue ya todo. Verbo en griego eneplesen. Entonces estos son los tres verbos: levantar la vista, ver claro y distinguir. Eso es lo que te da a ti la vida espiritual. Yo no entiendo por qué a la gente hay que rogarle para que venga a estas cosas. Yo realmente no entiendo eso. Porque es un problema que la gente vaya a un evento espiritual, que vaya a una misa, que vaya a una cosa de estas. Si la vida espiritual te da alegría, equilibrio emocional, te da fortaleza, te da entusiasmo por vivir, te da sentido. Eso no lo encuentra en ninguna tienda, en ningún amigote, nada. Y eso es lo que estamos buscando en cosas químicas sucedáneas. Los tres verbos, enaplesas, dieblesen y eneblesen significa levantar la mirada, conectarme con el infinito, empezar a ver claro y distinguir. Distinguir qué es lo bueno, distinguir qué es lo malo, distinguir si aquí puedo poder evolucionar espiritualmente o no. Es decir, que toda sanación espiritual es una invitación a la paz y a la intimidad interna con el Dios que habita dentro. El reino de Dios está dentro. Y vuelvo y repito acá. Después lo envió a su casa, lo envió dentro. Sigue recobrando tu luz dentro de ti. Disciplina espiritual. Disciplina espiritual. Lo envió a su casa y le ordenó. Exusía es la palabra en griego. Exusía. Es una orden tajante en griego. Ni siquiera entres al pueblo. Ni siquiera voltees a mirar para allá, que es donde te tenían ciego. Este es el primer relato. Las preguntas que quiero que nos hagamos aquí son las siguientes. ¿Cuál es mi grupo de toxicidad? Todos lo tenemos. Identifica la aldea o el pueblo, es lo primero. ¿Cuál es la gente que me pone a mí tóxica? ¿Cuál es la gente que no me aporta a mí? O que pueden ser los mismos familiares.
Mejor dicho, son los familiares de la mayoría, 99.9%. Muchas veces también es la pareja. Padre. Total. Total. A veces estás durmiendo con el enemigo. Y no te has dado cuenta hasta que vienes aquí a manos a la obra y recobras la luz. Bueno. No, pero sí, muchas veces de pronto la persona, bueno, no digo la persona, muchas veces confundimos, porque yo creo que yo en algún momento en mi vida lo viví, y es que uno cree que ama a esa persona y aguanta muchas cosas y no se aleja y vive esa toxicidad, pues porque cree que ahí es el lugar donde debe estar. Por eso cuando aparece el mendigo que aparece en la Biblia, siempre está tirado en el piso, mendigando y esperando que los otros le resuelvan, ¿no? Esa es la mendicidad en la Biblia. Entonces una persona que es un mendigo siempre está mendigando amor, mendigando atención, mendigando aplauso. Entonces la primera pregunta es, ¿cuál es mi grupo tóxico? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son mis cegueras? Todos las tenemos. Anote que estos puntos son muy importantes. ¿Cuál es la palabra? Ceguera. ¿Cuáles son tus cegueras? Un vicio es una ceguera. Una agresividad alterada es una ceguera. Unos celos enfermizos es una ceguera. Una incapacidad de dar y estar envuelto en un narcisismo es una ceguera. En el fondo, toda ceguera es una actitud interna que no te permite desarrollarte como persona. Ahí están los pecados capitales, que se llaman capitales porque son el origen de otros pecados. Siguiente punto, ¿cuántas veces al día levantas los ojos al cielo? O sea, ¿tienes una disciplina espiritual? Tú nunca vas a avanzar en la vida si no tienes disciplina espiritual. Si tú quieres sacar músculo y bajar de peso y vas a un gimnasio, no puedes ir un solo día. Tienes que tener una rutina. Nosotros a veces pensamos que la vida espiritual esto es una disciplina, que hay que dedicarle tiempo, estudio, dedicación. ¿Cuántas veces al día dejas que Jesús te toque los ojos con su saliva para que vayas al interior? Porque lo que te está diciendo es, deja de enredarte con lo exterior. Cuando encuentres la luz dentro, lo de exterior va para arriba, lo económico, lo social, las relaciones con los otros. Cuando logras encontrar la fuerza interna, todo lo exterior empieza a funcionar de otra manera, va para arriba. Busquen el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros estamos buscando la añadidura por años y si queda tiempo, el reino. Ojo, por eso Jesús le pone las manos en los ojos para que Él vaya adentro. Esto es muy importante. Si ustedes están aquí, yo pienso que es porque tienen algún tipo de vocación espiritual, algún tipo de sentido de querer amar más al Maestro de Nazaret. Eso no se ama sino de rodillas, hermano. Silencio interior, dedicación a horas de estar en intimidad con Él. Y ahí vas descubriendo que detrás de todos esos fantasmas complejos, vicios y cosas, más abajo cuando vas profundizando, hay un reino de paz, de alegría, de amor y de serenidad. Es impresionante cuando tú descubres eso, que el reino realmente está dentro, porque no es una teoría más, que es una realidad. Cuando tú haces esos 25 minutos de silencio en la mañana y en la noche, de intimidad con el Maestro, dices, uy, mira, ya no reacciono tan primariamente como antes. Ya ese problema que yo veía tan grande, ya no lo veo así, lo veo de otra manera. Ya las cosas que me generaban tanta angustia, ya no. Encontraste el reino, hermano. Jesús puso en tus ojos saliva y fuiste adentro. Y entonces empezaste a levantar la vista, empezaste a ver claro y a distinguir. Discernimiento. Discernimiento. Entonces miremos que en un texto tan aparentemente sencillo, que pensamos que le sucedió a otra persona, me está sucediendo a mí hoy aquí. Yo soy el ciego
Yo estoy metido en cadenas de toxicidad y el Señor me está diciendo, no vuelvas por allá. Primero entra a una reconciliación interna y después sal y encuentra a las personas que están en el mismo camino. Por eso es tan importante que cuando hagamos actos espirituales como este, se generen comunidades. Personas que estamos en lo mismo apoyándonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, porque afuera hay puro tóxico. ¿O no? Sobre todo en esta época en que la gente por hacer idioteces se vuelve millonaria. O sea, la idiotez reemplazó el talento. La idiotez. Bueno. Preguntas sobre este texto. Vamos a trabajarlo así. Voy a trabajar el texto así. Les dejo unas cosas para que reflexionen. No solo hoy, sino que les queden. Y después vienen las preguntas. Hay un micrófono por ahí para que quede en la grabación. Entonces, preguntas sobre este tema y pasamos al siguiente. Sí, nomás para cuestiones de orden y de filmación, levantamos la mano para dirigirnos con el micrófono para que no estemos hablando todos a la vez. Padre, entonces, en el texto, a veces pareciera que yo quisiera arreglar el problema con alguien, cuando el problema, de acuerdo a lo que usted acaba de explicar, a lo que yo entiendo. No, la Biblia, yo no. Sí, pero lo que usted acaba de explicar con el texto, primero lo que tengo que arreglar es mi problema interno, para después entonces moverme a lo de afuera. Ajá. Pero yo empiezo por la parte primera, voy primero afuera y nunca toco la parte de adentro que me corresponde, que es la mía, pues la principal. Exactamente. ¿Es por ahí? Mira, te lo digo por experiencia. Cuando tú logras entrar en este camino por este lado, porque este es un señalamiento que todas las curaciones que hace Jesús tienen que ver con una vuelta adentro de la persona, todas. Cuando tú empiezas a hacer ese trabajo interno, cuando lo empiezas a hacer seriamente, empiezan a irse los amigos que siempre están allá, se van ellos solitos, pero empiezan a llegar otras personas. Empiezas a ver otras posibilidades, te empiezan a llegar oportunidades en muchas áreas de tu vida. Y empiezas a ver que el esfuerzo que tenías que hacer de un 100% ya no te toca hacer tanto esfuerzo. Por eso Juan iba más rápido que Pedro, porque Juan estaba en la clave del amor. Dios lo da a sus amigos mientras duermen, ¿no? Cuando haces el trabajo espiritual empieza a trabajar por ti. Es impresionante. Eso es impresionante. Pero hay que hacer el trabajo interno. Bueno, no, es que es duro. Es duro porque te vas a encontrar con muchas cosas que no quieres y cosas que ni siquiera sabías que estaban dentro. Por eso este trabajo hay que hacerlo con un guía espiritual. Eso no se puede hacer solo. Eso tiene que haber un guía, una persona que ya atravesó el túnel, que te diga, bueno, pueden suceder estas cosas. ¿Un libro puede ser un buen acompañante? Sí, pero con el guía también. Sí, claro. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Padre, eso me resuena al nacer de nuevo. Total, ese es el punto. Mire que Nicodemo, perdón que te interrumpa para que no me vaya la idea, Nicodemo era un intelectual brutal. Nicodemo era un cumplidor de la ley, era un tipo muy sabio, era un tipo muy culto, pero no tenía fuerza interna. Porque lo externo, así sea muy religioso, no te sirve si no toca lo interno. Y Jesús le dice, pues en palabras como las nuestras, sí, sabes mucho de la ley, pero tienes que nacer de nuevo. ¿Tengo que volver al vientre de mi madre? No, hombre, no. Ve dentro y nace del agua y del espíritu. Padre. Hay tres ya te doy la palabra. Hay tres nacimientos que uno tiene que tener. El nacimiento biológico, que ya todos aquí nacieron por lo que veo. Nacimiento psicológico, que es la independencia de los lazos familiares. Miren a Jesús a los 12 años. ¿Y por qué se angustian tanto? Yo tengo que estar en las cosas de mi padre. Ya había cortado el cordón umbilical.
En nuestra cultura, unos 50 años está ahí con el papá y la mamá, viendo cómo le resuelven la vida a uno, ¿sí? Segundo nacimiento, el nacimiento psicológico. Y el tercero es el nacimiento espiritual, que tiene que contar con los dos anteriores. Que es cuando yo entiendo que yo soy la gota de agua que se une al océano. Que es un momento de silencio y de oración. Cuando yo siento que yo soy la gota que entro al océano, dejo de ser gota y me convierto en la fuerza del océano. Eso es lo que pasa en un momento auténtico de oración. Cuando yo entro y me sumerjo en la divinidad y la fuerza de la divinidad se convierte en mi fuerza. Su poder se convierte en mi poder. Si Dios está conmigo, nada ni nadie estará contra mí. Sales de un momento de oración empoderado, en serenidad, en tranquilidad, una potencia interna impresionante. Por eso se llama inspiración, estar en el Espíritu, entusiasmo, enteos, estar dentro de Dios. Y eso lo hacemos todos los días en la misa y no lo hemos entendido. El sacerdote mezcla agua en el vino, unas gotitas de agua en el vino. Las gotitas de agua somos nosotros y el vino es el amor de Dios. Cuando uno mira el vino, ya las gotas de agua no se ven. Se transformaron en el vino. Exacto, cuando yo me sumerjo en su amor, en su experiencia vital, a través de la oración y el silencio, yo quedo transformado en Él. Bueno, sigue que te interrumpimos. No, está bien, ya. ¿Ah, ya? Ah, bueno. Tú vas a preguntar. Todo ser humano tenemos cierta ceguera y cuando la empezamos a distinguir y nos pasa lo que dijo Nicodemo, que somos débiles para afrontarla, porque me voy a llevar entre los pies a alguien con... Puede ser... Eso no es con gente de trabajo, ni de escuela, ni nada. Se da en la familia. Y digo algo, es mi padre, es mi madre, un tío, un hermano, etc. Me lo voy a llevar. Pero como soy débil, me quedo callado, no lo hago. Exacto. Uh-huh. ¿Es correcto o de qué manera? Bueno, le voy a responder como le respondió el Señor a las personas. Le dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer guerra. El Padre estará en contra del Hijo, el Hijo en contra del... O sea, la verdadera familia espiritual es cuando los lazos genéticos se convierten en lazos espirituales. ¿Quiénes son mi padre y mis hermanos? Los que hacen esto, los que cumplen esto. Ojalá las familias, por eso se casan en la iglesia, conviertan los lazos de sangre en lazos espirituales. ¿A qué me refiero con lazos espirituales? Amor, comprensión, solidaridad, entendimiento, misericordia. No basta que me corra el mismo tipo de sangre por las venas. No basta que yo tenga el mismo código genético, eso no basta en lo espiritual. Hay que ascender a otros pisos superiores. Jesucristo es un maestro en eso. Él puso en su punto su familia biológica y cuando la familia biológica se convirtió en espiritual, hubo un enganche. Micrófono. Comentó ahorita un tiempo en la mañana, un tiempo en la tarde. Mencionó 25 minutos. ¿Es meditación y oración? ¿O qué? Bueno, le respondo con lo mismo que le dije en la primera clase. Yo hablo, él habla. Él escucha, perdón. Primer base de la oración. Segunda base, él me habla, yo escucho. Segundo estadio de la oración. Tercer estadio, ni él habla ni yo hablo, los dos escuchamos. Último punto, silencio. Es que no estuve en la primera. Uno empieza cuando uno entra a la iglesia, uno empieza a ser niño en la iglesia o adulto en la iglesia, uno empieza mucho a hablarle a Dios, hablarle, a pedirle o a alabarle. Si eso va bien y evoluciona, pasa al segundo punto. Ya me quedo callado y veo a ver qué me dice él. ¿Sí? Y ahí puedo pasar muchos años también. Pero después viene el tercer momento. Él está en silencio, yo estoy en silencio y aparece ese silencio que es una unidad, que es como estas dos manos unidas. Ya no es necesaria las palabras. Es la energía del amor la que circula ahí. Ese es el punto final de un proceso de oración.
alguien más. El joven. ¿Cómo, o sea, nosotros que vivimos en una sociedad, o sea, moderna y que tenemos mucho que hacer, cómo nosotros podemos, o sea, tener un tiempo en el día para acercarnos más a Dios? Buena pregunta. Pusieron a 2 leñadores con una tarea que era el que cortara más árboles en el bosque. El primero agarró el hacha y ta, hasta el final. El otro llegaba, cortaba unos árboles y se sentaba tranquilamente a afilar el hacha. Y volvía. Cortaba unos árboles y se sentaba a afilar el hacha. Y al final él fue el que cortó más árboles. Porque se sentó, tuvo el tiempo y la serenidad de sentarse a afilar su hacha. Eso es vivir en un mundo muy congestionado como el que estamos, sacando tiempo para lo importante que es tener la fuerza interna para enfrentar ese mundo caótico. Porque la fuerza está dentro, la fuerza no está afuera, no está ni siquiera en los músculos, está dentro. Porque el espíritu es lo más fuerte que tenemos, pero muchas veces está debilitado. Eso se llama disciplina espiritual. Cuando tú entiendes que la vida se te mejora cuando sacas esos 20, 25 minutos, que tu calidad y tu paz aumentan, que tu alegría aumenta, que estás mejor con tu esposa, con tus amigos. Mira, reservas esos 20, 25 minutos como sea, porque ya sabes que esa es la fuerza que te da una mejor calidad de vida, en todos los niveles. Disciplina espiritual. Padre, el culmen de la intimidad con el Señor, cuando ya estamos en ese silencio, ese círculo de amor, se refiere a que nosotros también pudimos obtener o pedir el amor de Él para amarlo, porque no podemos amarlo con nuestro propio amor, sino que pedimos su amor porque es un amor divino. Como Él es divinidad, necesitamos amarlo con ese amor divino. Pero nosotros, como no lo tenemos, pedimos su amor y acompañado de nuestra voluntad se hace más grande. Y es que con ese amor es con el que debemos de amarlo. ¿Sí? Okay, bueno, quería yo estar seguro de que mi pensamiento es así, porque a veces digo, sí te amo, Señor, pero ¿cómo? O sea, ¿con qué amor te amo? No puedo amarte con el amor que le amo a mi esposa o a mi hijo. Ah, ya te entendí. Sí. Ese amor especial para Él. Sí, mira, yo pienso que estás muy bien enfocado en el sentido de que si tú tienes el computador más avanzado aquí y no lo conectas a la corriente eléctrica, ese computador no funciona. La espiritualidad no es algo que yo tenga que hacer como creemos. La espiritualidad es algo a lo que yo me conecto. Yo me conecto a esa corriente de amor que llega y me convierte a mí en el amor, pero es la corriente del amor de Dios a mí. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, San Juan utiliza la expresión más bella que hay es, y reclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Nos lo entregó a nosotros, nos entregó esa fuerza, porque el amor no es de nosotros, es de Él en nosotros. Cuando tú te acuestas en la piscina a una tarde de sol, sin tú hacer ningún tipo de movimiento, el sol te broncea. Hay que exponerse a esos rayos. Esos son los momentos de la disciplina espiritual. Pero son los rayos los que hacen el trabajo en mí. Cuando yo abro espacios para eso. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es esa fuerza de amor que me conecta, que entra en mí, que está en mí y me conecta con mi Padre del cielo. Una corriente. ¿Más? A ver, el señor Samuel. Padre, más que una pregunta sería como asegurarme de lo que he estado aprendiendo. Entonces, por la razón de que existe tanta angustia, ¿es por falta de silenciamiento?
La angustia, como vimos la semana pasada, es el combustible de todo lo bueno y de todo lo malo que pasa en un ser humano. La angustia es necesaria porque es vital, pero cuando la angustia no la canalizas, se desborda. Y como se desborda, tienes que calmarla. Entonces, encuentras serenidad con un cacho de marihuana, o con una noche en el casino, o con una noche de sexo, o engordando tu ego, o matándote 49 horas diarias trabajando, porque eso no te da espera. La angustia no te da espera. La angustia es una cuestión insoportable. Por eso la gente termina suicidándose. Mira el caso del rey Saúl, ¿no? Es un caso muy bello en la Biblia. Saúl era un tipo muy angustiado, el rey Saúl. Y cuando David le tocaba el arpa, Saúl se controlaba un poquito. Por eso dice la Biblia que en él entró un espíritu, cuando se distanció del camino de Dios, en él entró un espíritu destructivo. Eso es como, estamos hablando de 500 años antes de Cristo. No teníamos los conocimientos que tenemos. Obvio, entró ese veneno mortal que es angustiarse y desesperarse. ¿Sí? Entonces llegó un momento en que no soportó ni siquiera la música de David y él mismo se suicidó. Se acostó sobre su espada y murió. Es un caso clínico, pero brutal de lo que pasa todos los días en nuestra sociedad. Es lo mismo. Ese Saúl soy yo cuando me distancio de la fuente, del proyecto que yo tengo, porque yo fui diseñado para algo. Yo no estoy aquí por un error. Aquí hay un diseño que es para amar, no para destruir. Cuando yo empiezo a ir por un camino destructivo, mi alma se arruga, mi alma entra como en un caos y a uno se lo dice todo internamente. ¿Ves? Entonces, cuando tú entras en esta dinámica de disciplina espiritual, la angustia ocupa su sitio. No hay un desbordamiento porque ya están las dos orillas que le ponen cauce que le ponen el cauce a la angustia, que es la razón y la fe. Razón y fe. Es lo mismo que el rey Salomón, al final. ¿A qué te refieres concretamente? Ah, también, sí, también, sí, ya sé a qué te refieres, sí. Igual. Pero nosotros tenemos, a mí me gustaría que interpretáramos la Biblia, las imágenes de la Biblia son las imágenes de la vida. De nada vale ir a buscar dónde estaba el cadáver de Job. ¿Cuál es el Job que hay en ti? Eso es lo que la Biblia quiere señalar. ¿Cómo te relacionas con ese Job que no acepta las pruebas y contrariedades que la vida te pone y que pelea con Dios día y noche? Ese Job vive en mí y en ti. ¿Y dónde está ese Judas que constantemente quiere traicionar por lo material? Traiciona lo divino por lo material. Lo divino por lo material. También está aquí. ¿Y dónde está ese Pedro? Que hoy dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Todas esas prácticas espirituales que hemos hecho en que nos salimos entusiasmados y a los 2 días seguimos las mismas. Negamos 3 veces otra vez, ¿no? Eso vive en mí. Eso no es de un relato. La Biblia así la escribieron los hebreos, para que fueran relatos que duraran para siempre, para todas las generaciones, y por eso ustedes ven que la Biblia jamás va a pasar. Porque aquí hay unas verdades profundísimas sobre lo que hay dentro de nosotros. Padre, por eso que a veces nos pasa que abrimos la Biblia y vemos lo que nos está pasando en nuestro mundo, y nos quedamos impresionados, ¿no? Porque uno dice, caramba, justo me abrí y ese pasaje es lo que uno pasa. Exactamente. Por eso la Biblia es de ayer, ahora y siempre. Y siempre. Se puede decir. Y entre más herramientas tengas para interpretarla, más te va a decir cosas a ti. Bueno, entonces viene la pausa, ¿no? Ahí los dejo descansar un rato. Háganle a los tacos, háganle a los tacos. También el otro libro que tengo la primera. Este es